Hola, buenas tardes. Soy Noelia Gómez, soy terapeuta ocupacional de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos y este año participamos en la segunda semana de promoción para la salud. Hemos elegido la temática el consumo de alcohol en la población joven y sobre todo en este tiempo de pandemia. ¿Por qué hemos elegido este tema este año? Pues porque consideramos que diariamente estamos escuchando en radio, en televisión, el aumento de adolescentes que hacen botellón, la cantidad de macrobotellones que se están produciendo a raíz del fin de las restricciones. Entonces, este año Arbu ha decidido abordar un poquito esta temática. Lo primero que voy a hacer va a ser presentar a nuestra asociación. Arbu es la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos. Es una asociación que se constituye en el año 1986. Es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro. Desde Arbu trabajamos tanto en la provincia de Burgos atendiendo en el ámbito rural a los diferentes usuarios, como en la asociación física que dispone de centro de día para aquellas personas que tienen un mayor riesgo de exclusión social. Los objetivos de la asociación son tanto sensibilizar como prevenir, como actuar en la comunidad sobre un uso, un abuso y una dependencia hacia la droga que es el alcohol. Buscamos fomentar tanto la inserción social como laboral de este colectivo y, como he comentado antes, sobre todo trabajamos de forma directa con los usuarios que presentan una mayor situación de exclusión. Como ya he comentado, la temática de este año que queremos tratar desde la asociación en esta Semana de la Salud es el consumo de alcohol principalmente en la población joven. Lo primero que queremos marcar es qué consideramos por la población joven por la etapa de adolescencia. Bueno, pues bien, la adolescencia es una etapa básicamente de profundos cambios. Nuevos cambios, nuevas experiencias, nuevas situaciones, y todas esas situaciones hacen que una persona empiece a conformar su identidad. ¿Qué puntos relevantes aparecen en esta época de la vida? Pues, por ejemplo, es muy frecuente que un adolescente se queje de una baja autoestima relacionada con una crisis de identidad, de estar en un periodo de búsqueda, en un periodo de encontrarse a ellos mismos. También es una continua búsqueda de aprobación social, aprobación continua de los demás. Y ahí es donde incluiríamos un poco el fenómeno que hoy en día está tan al orden del día, que es el botellón. Los amigos en esta etapa se convierten en las personas más importantes, dejando a la figura de los padres, cuidadores, etcétera, en un segundo lado. Es más, en esta etapa los padres y profesores yo creo que son como los malos entre comillas, y los amigos, las amistades es fundamental en esta etapa. Desde Arbu también hacemos hincapié que un poco el entorno social en el que se cría una persona es un determinante muy importante también para el desarrollo de una dependencia. Es decir, dentro de los determinantes de la salud, uno de ellos es el entorno. Y ese entorno tiene un porcentaje muy alto en cuanto a que va a determinar una buena salud en el futuro. Por lo tanto, la adolescencia también es donde se crea el grupo de amigos y eso es muy importante para marcar el estilo de vida que vamos a llevar. Otro punto característico de esta etapa, que es la adolescencia, es la inestabilidad emocional. Continuos cambios de ánimo. A veces todo es blanco o todo es negro en esta etapa. Son especialmente sensibles a las críticas, al que dirán, al que pensarán los demás, a cómo no voy a hacer esto si lo están haciendo todos mis amigos. Y otro punto importante también es la búsqueda de emociones, experimentar y, sobre todo, esas emociones, esas experiencias, suele ser siempre cuestionando las normas que ponen los adultos. Por eso decía que también, pues en esta época, el papel de los padres es muy importante, pero los padres están considerados los malos del película. Entonces, vamos a comenzar. El año pasado participamos en
en esta semana de promoción de la salud, hablando un poco del alcoholismo en general, qué es el alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica, el alcohol es una droga depresora y este año queremos abordar, pues eso, centrándonos más en el colectivo de la población joven. Entonces, la primera pregunta que planteamos ¿es posible un uso responsable de alcohol? Bueno, pues la respuesta es sí y no. Es decir, ¿cuándo un uso responsable del alcohol puede ser beneficioso, digamos? Pues se entiende por uso el consumo de una sustancia que no produce consecuencias negativas para el individuo. Eso es lo que dice la teoría. Y cuando no, hay que matizar que todo uso de una droga supone un riesgo para la salud. Tú en el momento en el que decides de forma opcional consumir una sustancia, ya está poniendo el riesgo para tu salud. ¿Por qué motivo? Porque las drogas son adictivas por sí mismas. Esto puede hacer que una persona con un uso continuado, un uso prolongado y con otras muchas variables pueda producir un fenómeno que se conoce como tolerancia. Hay un montón de estudios sobre el alcoholismo y hay muchos estudios y el más reciente es un estudio publicado hace poco que es una recopilación de 1.500 estudios. La conclusión a la que han llegado es que no hay un uso moderado sin riesgo. Desmiente que haya un uso responsable de alcohol que genere beneficios. Por lo tanto, ¿cuál es el uso responsable del alcohol? Ingesta cero. ¿Por qué? Porque que un consumo no sea problemático de alcohol no quiere decir que sea saludable. Es decir, lo que decíamos aquí, el uso, el de consumo de una sustancia que no produce consecuencias negativas para el individuo, siempre aquí estamos hablando dentro de la mayoría de edad. Que no sea problemático no quiere decir que sea saludable. ¿Vale? Eso es lo primero que queremos matizar, que nunca hay un uso saludable del alcohol. No es lo mismo uso, abuso y dependencia, pero hay que matizar las tres partes. Un abuso del alcohol es cuando los jóvenes van de botellón, en la que ingieren grandes cantidades de alcohol en muy poquito tiempo. En esta diapositiva podéis ver cómo el consumo de alcohol dentro de la población comprendida entre los 14 y los 18 años. Hay dos tipos de consumos. Uno es el botellón como tal y otro es el consumo en atracón. Entonces, si veis las estadísticas, todos los participantes a los 14 años ya han probado el alcohol. Muchos de ellos han tenido consumo en atracón y otros muchos ya han estado de botellón con la borrachera que eso implica. Entonces, pues nada, aquí en esta diapositiva se puede apreciar cómo un 14% de la población a los 14 años ya ha tenido en los últimos 30 días un consumo en atracón. Quiere decir que entendemos por consumo en atracón es haber tomado 5 o más unidades de bebida en un periodo muy corto de tiempo. Una unidad de bebida estándar, por ejemplo, es una caña. Una unidad de bebida estándar puede ser un vaso de vino. Un cubata, un combinado, equivalen a 2 unidades de bebida estándar. Entonces, aquí podemos apreciar cómo el consumo en hombres y en mujeres es muy parecido, pero si analizáis la gráfica, en la última donde pone consumo de riesgo, se puede ver que el número de mujeres que consumen de forma más abusiva el alcohol es mayor que en hombres. Y que de forma escalonada hasta alcanzar la mayoría de edad, se va produciendo un aumento de la población joven que está consumiendo alcohol. ¿Qué entendemos por un abuso del alcohol? Se está abusando del alcohol cuando, aquí sí hay que hacer diferencias entre hombres y mujeres. Una mujer adulta, ya os digo, como siempre aquí hablamos desde la mayoría de edad, un abuso del alcohol en una mujer adulta es cuando se consumen más de 2 Vs al día, que son más de 20 gramos de alcohol. O bien más de 3 veces por semana y con intervalo de más de 1 hora por copa. O cuando este consumo se produce en un mismo día de forma prolongada.
un botellón. Eso es abuso del alcohol. Como he dicho antes, una V es una copa de vino, un vaso de cerveza, un botellín de cerveza de 1/3 es considerada una V y media, y un combinado o bebidas destiladas ya se corresponden a 2 Vs. Estos valores se incrementan un poco en hombres, que está estipulado que una persona abusa del alcohol, un hombre abusa del alcohol cuando consume entre 3 y 4 Vs al día, es decir, entre 30 y 40 gramos de alcohol. Ahí estamos hablando de un abuso de la sustancia. Sin embargo, que ya estemos hablando de abuso y no de dependencia, no quiere decir que el alcohol no esté generando daños en tu cuerpo. Es lo que hemos dicho antes, cuando hay un uso moderado del alcohol, que sea moderado, no quiere decir que no pueda hacerte daño ya en el organismo, porque el alcohol es una droga tóxica. Desde el momento 1 que se ingiere, ya es un tóxico para nuestro cuerpo. Entonces, últimamente lo que hemos comentado se oye de forma prácticamente diaria, sobre todo los fines de semana, los macrobotellones, las fiestas ilegales, peleas, aglomeraciones de gente en época ahora de pandemia, jóvenes que no respetan las normas de distancia social, mascarillas, etc. ¿Qué hacemos ante estas situaciones? ¿Cómo se interviene en un botellón y cómo se controla? Vale. En esta diapositiva podéis ver tres testimonios de jóvenes que practican botellón los fines de semana. ¿Qué opinan sobre este tema? Pues uno de ellos dice que conocemos los problemas de abusar del alcohol, pero para ellos, como solamente se consume un día a la semana, no es sinónimo de abuso. Ellos, la excusa que ponen, digamos, es que para ellos hacer botellón es una forma de ahorrar dinero para salir de fiesta. ¿Qué es lo que menos gusta de beber en la calle? Pues comas etílicos, broncas, peleas, accidentes, sanciones. Y muchos jóvenes, por ejemplo, opinan que no les molestaría la presencia policial. Es más, dicen que si los botellones estuvieran controlados por la policía, podrían protegerse de esas peleas y seguramente hubiera mejor ambiente. Vale. ¿Qué respuesta le damos a esa opinión que tienen los jóvenes? Lo primero, el botellón no es simplemente una cuestión de convivencia. Como hemos hablado al principio de la presentación, los jóvenes en esta etapa de la vida hacen lo que hace el resto. Es decir, si tú el entorno con el que te juntas es un entorno que hace botellón el fin de semana y tú no tienes otra alternativa, al final vas a acabar acudiendo a esos botellones, vas a acabar consumiendo alcohol. Porque además hoy en día parece ser que es un modelo que es globalmente dominante. Entonces, lo que hemos dicho antes también, el botellón es algo prohibido, es algo que llama la atención y sobre todo en esta etapa juvenil. Una de las contribuciones para empequeñecer este problema está siendo desde las direcciones de juventud de ayuntamientos fomentar un ocio nocturno saludable, como por ejemplo organizar fiestas sin alcohol, abrir casas de cultura, polideportivos, cines al aire libre, es decir, ofrecer a los jóvenes otras alternativas que no sean lo que hace todo el mundo. Las consecuencias sobre la salud de los jóvenes y los problemas de orden público hacen necesaria una actuación conjunta por parte de las administraciones, de los profesionales y la familia sobre este fenómeno. ¿Por qué es importante prevenir el consumo de alcohol en jóvenes? Vale, para hablar de ese tema tenemos que hacer distinción entre lo que es la capacidad cognitiva y la madurez psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que un adolescente, un joven, a los 16 años de edad, puede tener una capacidad cognitiva muy elevada. Puede ser un alumno que saca muy buenas notas, un alumno con muchas capacidades, pero la madurez psicosocial sigue avanzando, sigue mejorando, sigue formándose hasta los 30 años de edad. Entonces, cuando una persona empieza a consumir drogas, y en este caso alcohol, a una edad joven como son los 15 años, que más o menos, aunque hoy en día sí que es cierto que la edad de consumo, de inicio en el consumo de alcohol está entre los 13 años y tanto parecido para chicos como para chicas.
¿Por qué es importante concienciar a los jóvenes en los peligros del consumo de alcohol? Porque a la edad de 15 años el cerebro está madurando. Se están produciendo cambios en la plasticidad del cerebro. Un cerebro que se está criando con esa droga los fines de semana puede producir un aumento en la vulnerabilidad hacia poder generar una dependencia cuando seas adulto. De ahí la diferencia por qué países que a los 18 años se puede comprar alcohol y consumir, porque hay países que tienen la mayoría de edad en este tipo hasta los 21, pues porque está demostrado que las personas que empiezan a beber alcohol antes de los 15 años tienen 4 veces más probabilidades de desarrollar una adicción a esa sustancia que los que empiezan después de los 21 años. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado antes, por la plasticidad de nuestro cerebro. Si tu cerebro se está creando con esa sustancia, al final lo considera como algo normal, algo necesario. Y es lo que decía, del uso al abuso y a la dependencia hay un camino muy corto. En esta presentación también queremos hablar de la diferencia que hay entre el tiempo de ocio y el tiempo libre, ¿vale? Creo que todos ya sabréis lo que es tiempo libre y lo que es tiempo de ocio. Tiempo libre tenemos todos. ¿Cuál es el problema? Si tú no sabes gestionar ese tiempo libre, es una opción no saludable. Es decir, dentro del tiempo libre tenemos que buscar alternativas que proporcionen, que nos lleven a un tiempo de ocio saludable. Vale. Aquí mediante una pequeña encuesta realizada a través de una página de internet, vamos a ver cuáles son los recursos que propone la sociedad como recursos de ocio saludable. ¿Qué recursos tienen hoy en día los jóvenes que podamos considerar recursos de ocio y tiempo libre saludable? ¿Vale? Desde aquí, desde ARBU, proponemos siempre un tiempo de ocio sin alcohol. El tiempo de ocio es aquel del que disponemos como y cuando queremos. El ocio debe tener siempre un sentido, una identidad, tiene que ser una actividad que te llene. Y si metemos el término saludable, esta palabra de ocio, entonces ya es un término mucho más complejo, ¿vale? No todo el tiempo de ocio que tenemos podemos considerar tiempo de ocio saludable. Solamente cumple este requisito el tiempo que realmente disfrutamos, que hacemos una actividad que nos llena, que hacemos una actividad que nos llena, que alimenta nuestro cuerpo. Entonces, hay que hacer distinción entre qué es una actividad de ocio y qué no es una actividad de ocio. Por ejemplo, ir al cine a ver una película después de un día de trabajo, después de un día de estudio, un día de clase, eso es una actividad de ocio. ¿Qué no es una actividad de ocio? Pasarte tu tiempo libre, por ejemplo, jugando toda la tarde a una videoconsola. Eso no es una actividad de ocio saludable. Otro ejemplo es un viernes por la noche quedar con los amigos a jugar unas partidas de juego de mesa. Eso puede ser una actividad de ocio saludable. ¿Qué no es saludable? Pues si tú generas alguna actividad que te ha producido previamente una adicción no tóxica, como puede ser la ludopatía. ¿Qué no es un ocio saludable? Por ejemplo, estar toda una noche de un viernes jugando al póker o a las cartas cuando tú ya tienes una dependencia a esa sustancia. ¿Qué es un ocio saludable? Quedar con los amigos a jugar un partido de tenis, fútbol, practicar algún tipo de deporte. ¿Cuándo ese ocio no es saludable? Cuando estamos hablando de actividades que suponen algún tipo de competición que ya desvirtúan la finalidad de la misma. Es decir, por ejemplo, torneos de tenis en los que hay una remuneración económica, torneos que fomentan la competitividad. En definitiva, el tiempo de ocio tiene que ser un tiempo que tú destines a hacer algo que te guste, algo que es saludable para ti, ¿vale? Entonces, desde aquí, desde ARBU y desde la encuesta que he comentado previamente, ¿cuáles son las alternativas de ocio saludable en jóvenes decididas también por ellos, que más les llenan y pueden ser una buena opción a realizar botellón todos los fines de semana? Pues la primera es deporte y ejercicio físico. Los jóvenes han comentado que si ellos tuvieran en sus ciudades pues un acceso
más asequible al deporte y al ejercicio físico, podría ser una buena alternativa a que cada sábado la alternativa que tengan sea ir a hacer botellón. Por ejemplo, torneos en tu ciudad, carreras solidarias, hay muchísimas opciones de deporte y ejercicio físico. Otra actividad, otro recurso, otra alternativa al botellón, ¿cuáles han marcado como importante? Pues sobre todo talleres de crecimiento, de crecimiento personal, talleres de relajación, talleres de hábitos saludables, talleres de estimulación cognitiva, etcétera, que haya dentro de tu comunidad opciones para aprender cosas nuevas, inteligencia emocional, etcétera. Y otra opción que también han marcado como algo que podría ser una alternativa de ocio muy importante frente al botellón son las excursiones, acampadas, senderismo. Es decir, los jóvenes tienen alternativas. Saben que hacer botellón cada fin de semana no es beneficioso. La pregunta es, entonces, ¿por qué continuamente se está hablando de la cantidad de jóvenes que consumen alcohol hoy en día? Para terminar esta presentación, queremos hablar un poquito del impacto que ha tenido esta pandemia en la salud mental de los adolescentes y jóvenes, no solamente en España, sino alrededor de todo el mundo. Y para ello hemos recogido algunos titulares de periódicos y de noticias que hacían referencia a la población joven, que son, por ejemplo, pandemia de silencio sobre los problemas de adicciones, no solamente hablando del tema que nos incumbe a nosotros, que es el alcoholismo, sino ha habido un aumento muy grande de jóvenes que han comenzado a jugar online, a gastar grandes cantidades de dinero eso, pues en apuestas, en casas de apuestas. Hoy en día acceder a ese tipo de juegos de forma online está al alcance de todo el mundo. Entonces, un titular que nos llamó la atención fue pandemia de silencio sobre los problemas de adicciones. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente joven durante estos meses de confinamiento ha generado dependencia. Ya hemos hecho referencia a que no toda adicción tiene que ser tóxica, también hay adicciones no tóxicas. Otro titular que nos llamó mucho la atención es psicólogos prevén un aumento de personas con adicción al alcohol y otras sustancias tras la pandemia. Y aquí no solamente queremos involucrar a la gente joven, sino también desde la asociación hemos visto un aumento de la demanda de personas que buscan realizar un tratamiento para dejar el alcohol. O bien nuevos usuarios o bien usuarios de la asociación de hace años que en esta situación de pandemia no han sabido gestionar tanto tiempo libre y entonces las recaídas han sido muy grandes. No solamente en jóvenes, ya comento también que también en población adulta se ha visto un aumento en el consumo de sustancias, al menos desde aquí, desde la asociación. Otra noticia que para mí personalmente es la que más me impactó es el suicidio ya es la causa principal de muerte de los jóvenes. La pandemia ha deteriorado gravemente su salud mental y duplicado las urgencias psiquiátricas. ¿Qué ha podido pasar también dentro de este ámbito? Pues que yo creo que hoy en día también entre la población joven el tema de la salud mental es un tema tabú. Hay mucho prejuicio a la hora de pedir ayuda, hay mucho prejuicio a la hora de acudir a un psicólogo. Entonces yo creo que cuando un joven realmente necesita ayuda, a quien primero va a acudir va a ser al grupo de amigos. Y muchas veces la población joven, como hemos dicho antes, pues igual por falta de información, falta de talleres, falta de recursos, no conocen no conocen, digamos, los recursos a los que puede acudir una persona joven que tiene problemas. Entonces, otra de las consecuencias que ha dejado la pandemia ha sido un aumento enorme de urgencias psiquiátricas en población joven. Y por último, otra noticia también negativa para los jóvenes es esta pandemia, como ya ocurrió con la crisis económica, retrasará el paso de los jóvenes a la vida adulta, porque el desempleo y la precariedad laboral van a aumentar. Todo este tipo de noticias yo creo que mina a una población joven en la que se ve pues con un futuro poco prometedor de momento, con un mundo laboral que no llegan.
Entonces, recogiendo también un poquito de información de la pandemia a nivel mundial, hemos encontrado un estudio que se ha realizado a gente joven en la que ellos se atreven a hablar de cómo han sabido sobrellevar este periodo de confinamiento, de pandemia, de cambios, y hemos seleccionado las alternativas que más nos han gustado. Por ejemplo, hay una persona que dice que la fórmula para combatir toda esta presión social que está viendo ha sido leer, escribir, distraerme, ver series. Aquí otra vez hacemos hincapié en lo importante que es tener el tiempo de ocio ocupado. El COVID me ha cambiado mucho sin darnos cuenta, ni siquiera me reconozco a mí mismo. Otro testimonio es, no todos tenemos las mismas posibilidades para mantener nuestro bienestar físico y emocional, por eso yo no dudé en pedir ayuda. Cada vez hay más mensajes por las redes de jóvenes que no se avergüenzan de haber tenido que solicitar ayuda y es más, con su mensaje quieren ayudar a otros jóvenes a que, si es necesario solicitar ayuda, que lo hagan. Que muchas veces es lo que hemos dicho, nos apoyamos en nuestro grupo de amigos, pero ellos realmente no son quienes más nos pueden aconsejar. Otro testimonio también ha sido, mi fórmula ha sido mantenerme ocupada, me he ejercitado más y he mantenido una gran actitud positiva. Inteligencia emocional, que es lo que hemos hablado también al principio del taller. Hoy en día yo creo que en la población joven sería muy beneficioso hacer talleres de inteligencia emocional, de gestión de emociones, que ellos sepan hablar sobre sus emociones. Mi fórmula fue cambiar hábitos como despertarme temprano, ser más productivo, dedicarme tiempo a conocerme. Esa es otra ayuda que la gente joven ha ido buscando durante esta pandemia. Quiere decir crear una rutina. Y por último, un consejo de otra persona joven es no estresar. Lo único que intentaba hacer era no estresarme, evitar el pánico y seguir con mi rutina. Al final, siempre dije que el estrés puede hacer más daño que el propio virus. Bueno, pues estos son unos pocos testimonios que hemos recogido del estudio que he comentado. Y nada, para terminar esta ponencia, simplemente pues hablar un poquito, nosotros desde aquí, desde la asociación Enargu, también llevamos talleres con jóvenes, tanto en prevención como en jóvenes que han consumido alcohol y han sido sancionados por consumir en la vía pública. Los talleres que desde aquí, desde Enargu, realizamos serían en los institutos con población en bachillerato, gente que empieza a tener ya carnet de moto, carnet de conducir. Hacemos un taller que es el taller de reducción de accidentes de tráfico en materia de alcohol y cannabis. Otro taller que llevamos a cabo desde la asociación es el taller oh.com, que ese taller es el que os he comentado, que llevamos a cabo con jóvenes que ya han consumido alcohol y han sido sancionados por hacerlo en la vía pública, por realizar botellón. Y por último, otro taller que se realiza desde la asociación es el que llamamos el taller DRA, que es un taller de dispensación responsable de alcohol para estudiantes de hostelería, camareros, gerentes de bares, etc. Y esta es toda nuestra aportación en estas jornadas de la salud, que tenemos que cuidar mucho a nuestra población joven porque ahora mismo, sobre todo, están en un momento muy vulnerable. Y nada, simplemente recordaros dónde queda nuestra asociación, que está en la Plaza de los Burgalés, entre el Centro Comercial Camino de la Plata y el Ambulatorio de Comuneros, y que si conocéis a cualquier persona que pueda necesitar ayuda o que quiera pasarse por la asociación para información o lo que necesite, aquí estamos para ayudaros. Muchísimas gracias y un saludo muy grande.